Ok, niños, bienvenidos a su clase de estudios sociales del día de hoy, 8 de noviembre del año 2021. Vamos a empezar con nuestra exposición de los presidentes, ¿verdad? Y vamos a hacerlo con Jaime Roldós Aguilera, que fue el presidente que fue el primero cuando ya se retornó a la democracia, luego de años de dictaduras militares. Listo, chicos. Entonces vamos a ver nuestra exposición acerca de Jaime Roldós Aguilera, quien fue el primer presidente con retorno a la democracia luego de, como les había dicho, años de dictaduras militares. Entonces, el objetivo de las dictaduras militares fue preparar al país para un retorno a la democracia que sea asertivo, es decir, que sea positivo. Vamos a hablar acerca de Jaime Roldós Aguilera. Voy a... De esta manera, si ustedes pueden ver cómo pueden ir haciendo sus diapositivas para sus exposiciones sobre los presidentes. Entonces, vamos a empezar. Tenemos aquí que Jaime Roldós Aguilera nació el 5 de noviembre de 1940 en Guayaquil. Fue el menor de 3 hermanos, ¿verdad? Su genealogía viene de la familia Roldós, que son de origen catalán. Él fue el bisnieto de Jaime Roldós Valeta, el mismo que llegó a la ciudad de Guayaquil en el año de 1875, quedándose ya definitivamente en el Ecuador. ¿Qué quiere decir esto? Que su familia no es exactamente de Ecuador, sino del extranjero. Entonces tenemos aquí quién era él. Jaime Roldós Aguilera fue un hombre sumamente inteligente, muy buen estudiante. Él, sus estudios, ¿verdad? El colegio, no menciona la escuela, pero menciona que el colegio lo hizo en el Vicente Rocafuerte de Guayaquil, que es uno de los colegios más conocidos de nuestra ciudad. Y no solo eso, sino que él, aparte de que estudió en este colegio, pues obtuvo algunos premios, entre ellos el premio al mejor bachiller vicentino, ¿verdad? Y aparte de eso, pues también fue presidente de los estudiantes. En esos colegios, el colegio Vicente Rocafuerte es un colegio nacional y tiene miles de estudiantes. Él llegó a ser presidente de la Federación de Estudiantes de este colegio. Él obtuvo un premio, aparte de ser el mejor bachiller, pues obtuvo un premio que se llama Vicente Rocafuerte, que lo dan también a los mejores estudiantes. Pero en la universidad no fue distinto. Fue un gran estudiante. Él se graduó como abogado, ¿verdad? En la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales. Él obtuvo uno de los premios más importantes que puede tener un estudiante universitario, como es el de la filantrópica. Y aparte de eso, pues fue el mejor estudiante universitario, obteniendo el premio Contenta. El premio Contenta es el premio que se le otorga al mejor egresado de la universidad, o sea, de la carrera que está siguiendo. Entonces podemos decir que el presidente Jaime Roldós Aguilera fue un estudiante muy destacado y fue un gran estudiante. Obtuvo premios durante el tiempo en que estuvo estudiando. Aparte de eso, pues era un líder, porque también fue presidente no solamente de la Federación de Estudiantes en el colegio, sino también en la universidad. O sea, un líder, era seguido por muchos. Entonces, podemos hablar de que no era un hombre común y corriente, era un excelente estudiante. Luego, pues contrajo matrimonio con la abogada, que también fue compañera de la universidad,
Marta Bucarán Ortiz. Y bueno, del matrimonio que ellos tuvieron, pues obtuvieron 3 hijos, ¿verdad? 3 hijos que fueron Marta, Diana y Santiago, que ustedes pueden ver aquí la foto familiar de ellos. Siendo Santiago el menor de todos sus hijos. Tuvieron 3 hijos. Marta, que es la que está al lado de Jaime Roldós, Diana, que es la que está al lado de su mamá, y el que está en medio, pues su hijo Santiago. Los más conocidos son Marta y Santiago, que son los que se han dedicado a la vida política. De Diana no se conoce mucho. Aparte, podemos hablar de la vida política de nuestro presidente. Él fue diputado entre 1967 y 1970 y también estuvo de candidato para la alcaldía de Guayaquil, ¿verdad? No la ganó, ¿verdad? Lo que sí sabemos es que llegó a ser presidente del Ecuador, ¿verdad? En la segunda vuelta electoral, que fue su contrincante, fue Sixto Durán Ballén, pero ganó Jaime Roldós Aguilera. Fue uno de los presidentes más jóvenes que tuvo nuestro país, ya que solo tenía 38, no el más joven, uno de los más jóvenes, porque han habido otros. Después vamos a ir viendo la historia de cada uno de ellos, ya que con solo 38 años de edad, pues ya fue presidente y pues estaba en Carondelet, que es el salón o el lugar donde viven los presidentes. Aparte de eso, también ha sido uno de los presidentes más jóvenes en morir en toda la historia de nuestro país. Y lamentablemente de una forma trágica. ¿Cómo llegó a la presidencia? El abogado Roldós Aguilera lideró el cargo, ¿verdad?, de presidencia de la República y ganó. Él ganó con mucha aprobación, fue muy aprobado, o sea, tuvo bastantes votos. Y pues él inició su mandato el 10 de agosto de 1979 y se mantuvo hasta el 24 de mayo de 1981, día en el que lamentablemente pues falleció. Sin embargo, a pesar de todo esto, pues de poco tiempo que estuvo, un poco más de 2 años, no, casi 2 años, él pues hizo muchas cosas, se enfrentó a algunas batallas también. La presidencia de él se dio la guerra de Paquilla, de la cual, bueno, después vamos a hablar. Ya Ecuador había estado casi 10 años, ¿se acuerdan que hablamos de todas las dictaduras militares, verdad? Que hubo entre 1960 hasta 1970, porque el Ecuador regresó a la democracia en 1979, cuando ya Jaime Roldós Aguilera fue presidente y esto permitió que nuestro país regresara a la democracia. Él estuvo en su partido político que se llamaba Concentración de Fuerzas Populares y lideró el país, ¿verdad? Y fue contrario a Sixto Durán Ballén, que tenía tendencias conservadoras. Entonces era Jaime Roldós Aguilera contra Sixto Durán Ballén, el cual también después llegó a ser presidente de la República. ¿Qué fue lo más importante que hizo durante el tiempo que fue presidente? Pues durante su mandato, nosotros en años anteriores, hasta 1996 más o menos, tuvimos muchos inconvenientes con Perú, nuestro país vecino, ya que habían conflictos de territorio. Entonces, durante su mandato se llevó a cabo el conflicto armado con Perú, que se lo conoce como la Guerra de Paquilla, que anteriormente les hablé. Ustedes van a realizar una investigación sobre la Guerra de Paquilla. Ya está dentro de los deberes. Después les voy a hablar un poco de eso. Aparte de eso, pues una de las cosas más reconocidas que hizo es que disminuyó el horario laboral de la semana de los trabajadores. Antes eran muchas más horas y él las disminuyó a 40 horas semanales, lo que significó que eran 8 horas diarias de trabajo, que antes eran como 15, 16 horas y las personas trabajaban demasiado. Y también
logró duplicar el salario mínimo de los trabajadores. En esa época era en sucres. Ya después, a partir del año 2000, es que fue en dólares, pero antes nuestra moneda era el sucre. Y él logró, pues, que el salario mínimo, pues, fuera incrementado. Aparte de eso, pues, también hizo construcciones de puentes, no tan importante como el Juncal, así como desarrolló también el Plan Nacional de Desayuno Escolar en esa época para que los niños que estaban en las escuelas fiscales pues tuvieran su desayuno. También se preocupó por el área de los derechos humanos, ya que pues existían muchas dictaduras militares alrededor de Latinoamérica. Y también durante su periodo presidencial, pues sugirió el Pacto Andino, ¿verdad? Que permitía que los países de América Latina pues, pudieran unirse para comercializar y para tener encuentros en que pudieran ponerse de acuerdo y sacar cosas positivas para los países. Expresó en la Carta de Conducta de Riobamba, que se firmó el 11 de septiembre de 1980. Lamentablemente, ¿verdad? El 24 de mayo, que se recuerda la batalla del Pichincha, el presidente Jaime Roldós Aguilera falleció en un trágico accidente de avión, ya que este avión se estrelló contra un cerro, ¿verdad? El cerro Guairapungo en la provincia de Loja. Él había terminado de dar un discurso y de condecorar a los combatientes de la guerra de Paquilla, ¿verdad? Y se subió en un avión para poder seguir cumpliendo con sus actividades, ya que el 24 de mayo era un día muy atareado para los presidentes. Se subieron en el avión, pero lamentablemente esta aeronave que había salido de Quito, se estrelló. Y en esta pues murió, aparte de Jaime Roldós Aguilera, murió su esposa Marta Bucarán, el ministro de Defensa de ese momento que era Marco Zubía Martínez y el resto de la tripulación. Tengo entendido que no hubo ni un solo sobreviviente, solo la persona que se quedó del avión porque no alcanzó a llegar. Pero todos los que iban en el avión, pues lamentablemente murieron. Y fue un día muy triste para la historia del país, porque era un buen presidente. Hay muchas teorías acerca de su muerte, pero la más popular es desperfectos en la aeronave. Fue muy triste su fallecimiento porque se veía un gran presidente, a pesar del poco tiempo que estuvo en el gobierno, pues logró estabilizar al país. Algo muy difícil luego de dictaduras militares. Entonces, esta ha sido la exposición acerca de nuestro presidente Jaime Roldós Aguilera. La actividad que ustedes van a realizar pues es realizar en su carpeta pues un resumen de las diapositivas que hemos visto el día de hoy. Ya saben que tienen que hacer resumen, no van a escribir todo. Porque y eso de deber, por favor, cierra su micrófono. De deber van a realizar una investigación mínimo de 10 líneas. Mínimo. No quiero una investigación de 2 líneas sobre la guerra de Paquilla. Y la van a escribir, pues obviamente la van a poner en su carpeta. Si pueden poner con figuras, mucho mejor. Pero una investigación que tenga un inicio, un intermedio y un desenlace, que tenga sentido sintáctico, que tenga autonomía, que se pueda comprender. Tienen que leer para que ustedes hagan su propio resumen y lo pueden hacer en una investigación mínimo, me están escuchando bien, mínimo 10 líneas. Máximo la cantidad de líneas que ustedes quieran, pero mínimo 10 líneas, menos de eso no.
porque hay mucho que hablar de la guerra de Paquilla, como para que ustedes me hagan un resumen de 2 o 3 renglones. Entonces, para que ustedes puedan hacer una investigación completa sobre esto. Es muy importante que ustedes conozcan acerca de la historia del país, qué fue la guerra de Paquilla, por qué se llevó. Sabemos que es un conflicto que hubo con Perú, pero queremos saber por qué, a qué se debió. Entonces ustedes tienen que conocer esto. Y pues después les vamos a preguntar acerca de su investigación. ¿Listo? Entonces, ¿tienen alguna pregunta sobre la clase? Por favor, Jared y Santiago enciendan su cámara, si son tan amables. Muchas gracias. Eh, Jaime Roldós Aguilera fue considerado uno de los mejores presidentes. No pudo estar durante todo su periodo que debió estar. Subió luego de su fallecimiento su vicepresidente, que fue Osvaldo Hurtado, ¿verdad? Y pues luego van a tener que ir escribiendo acerca de ellos. Entonces, esta ha sido la clase de hoy sobre Jaime Roldós Aguilera.